Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge. Bien hallado, don Javier. Don Jorge, es que sabe... Por favor, venga. Sabe porque es ingeniero, porque es, como digo, un historiador pintado de ingeniero, porque estudia, y porque también le tiene mucha devoción a San José, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Una serie sobre San José. Compartida con su señoría. Muy bien, muchas gracias. Pero yo, que soy el defensor de los espectadores, le diré que están esperando que baje usted de las alturas teológicas, de las alturas pontificias, y que entre en la devoción popular, que es lo que le habíamos prometido. Es decir, para que usted me entienda, en lenguaje popular, un poquito de salseo devocional. San José y la devoción popular. El salseo devocional. Pues bien, me parece muy adecuado, muy oportuno, efectivamente. Bueno, nos habíamos quedado en el anterior capítulo, recuerdo, en León XIII. No me vaya usted a No, pues para situarnos y para situar a un servidor. Se me escapa a las alturas, siga. No, bueno, pues empezamos hablando de la vida de San José, en fin, siglo I, la vida de San José, la Sagrada Familia, etcétera, y de ahí ya dimos un salto nada más y nada menos que al siglo XVI, a Santa Teresa de Jesús, reconocida además, sin discusión, como, pues, en fin, figura providencial y absolutamente relevante para, ya en los albores de la Edad Moderna, finalizada la cristiandad, pues desarrollar, profundizar en el conocimiento de la figura del glorioso patriarca San José y, en consecuencia, a partir de su mejor y más grande conocimiento, pues profundizar en su devoción. Y eso, pues, tiene el respaldo de la Iglesia a través del magisterio pontificio que hemos ido recordando de manera particularmente importante desde Pío VII, y ya con Pío IX y con León XIII. Bueno, pues lógicamente ese magisterio pontificio ha tenido su traslación también, como usted bien señala, pues en la devoción popular, ¿no? Y el siglo XIX es el siglo en el que ya a nivel popular se extiende la devoción y el culto a San José de manera especialísima. Recuerdo que en anterior capítulo habíamos hablado de Santa Bernadette y Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Correcto. Como dos extraordinarias santas. Correcto. Y gran devotas de San José, en Francia. Bueno, pues vamos a España. Ajá. En España, en el siglo XIX. Empiezo por decir que en España el siglo XIX destaca de una manera extraordinaria la devoción, el culto a San José en Cataluña. No digo que sea exclusiva ni excluyente, sino que más destacada. Destaca de manera especialísima. Con carácter general, la extensión de esa devoción y culto a nivel popular hacia San José se concreta, se materializa en la fundación de nuevas congregaciones religiosas, familias religiosas, y las antiguas, que incorporan a sus devociones de manera muy especial y a su culto de manera muy especial a la figura de San José, ¿no? De tal manera que incluso, pues, se extiende el patronazgo sobre ciudades, sobre instituciones académicas, profesionales, gremios, etcétera, a San José. Aprovecho para decir que hay un precedente del siglo XVII, que es Canadá. Canadá en 1600, no, por eso lo digo, porque yo honradamente, como tantas otras cosas, las desconocía, pero estudiando y profundizando en San José, pues me he dado cuenta que, para mi sorpresa, Canadá es el primer país del mundo consagrado a San José, en el año 1624. Y dentro de Canadá, Montreal es la ciudad considerada josefina por excelencia, porque allí se fundó la congregación del oratorio a San José. Bueno, la verdad es que yo no tenía ni idea, lo reconozco, pero ha sido un descubrimiento. Bueno,
eso ya pasa, como digo, en Canadá y empieza a mitad del siglo XVII en Canadá. Ahora estamos hablando ya del siglo XIX, ¿no? Por destacar algunas luces en ese camino devocional popular, ¿no? Iluminaron ese camino de manera muy especial también los conocidos como conversos del movimiento de Oxford, Cardenal Newman y nada tal, menos. menos, la Iglesia Anglicana, Sí, ahí, sí. ¿no? Es decir, el Cardenal Newman, ¿no? Sabemos que es del movimiento de Oxford, es el exponente más singular, pero está también, además del propio Cardenal Newman, Federico Faber, que fue un gran devoto de San José y fundó una comunidad religiosa de carácter y una espiritualidad singularmente josefina, ¿no? De tal manera que en esa familia religiosa por él fundada, se adora de manera muy especial como, digamos, especialidades, singularidades de su espiritualidad, todo lo relativo a la personalidad de San José y de manera más especial como doctor de la Santa Infancia, en tanto que custodio, protector, del niño tutor del niño Jesús, ¿no? Y además, pues implantador de la vida trinitaria. Claro, es la Sagrada Familia, estamos hablando de la Sagrada Familia, es figura tipo de lo que será la Iglesia. María es madre de la Iglesia es cuerpo místico de Cristo, los fieles somos los miembros del cuerpo, Jesucristo es la cabeza, sabemos, tutor, protector de la Sagrada Familia por decisión de la providencia divina, ¿no? Y por tanto, pues mire usted, la Iglesia, de la que es cabeza Jesucristo, pues y María es la madre de la Iglesia, pues José el custodio, el protector, ¿no? Desarrollando toda esa teología y toda esa idea, pues se llega a la conclusión de que efectivamente la Santísima Trinidad, pues tiene en la tierra, en la Sagrada Familia, como la Trinidad en la tierra, ¿no? Y que contribuye a difundir la devoción a la Sagrada Familia, a San José, y también a la vida trinitaria en la tierra. Bueno, me parece que son ideas que forman parte de la teología que después se traslada a devoción popular, ¿Y ¿no? Cataluña? Que es algo que me Cataluña. Bueno, la fecundidad apostólica y espiritual de Cataluña durante el siglo XIX es extraordinaria. No oculto, y he compartido esta reflexión con algunas personas con más autoridad en la materia que un servidor, ¿no? Pero que vistas tantas cosas como vemos, que uno añore esa fecundidad extraordinaria, espiritual y apostólica de Cataluña del siglo XIX. Y de manera muy especial, de carácter josefino. Por ejemplo, los carmelitas descalzos de San José en Barcelona. Publicarán ya en el siglo XVIII, y los frutos se recogerán de manera especial a lo largo del siglo XIX, una publicación titulada Joseph, en latín, vindicado. Joseph Vindicado. Sí. La fundación de las siervas de San José y de las hijas de San José. Una fundación muy importante, la de los misioneros josefinos de México, que fueron fundados por el catalán padre Vilaseca, que fundó 2 institutos josefinos y además una revista fundada ya en la segunda mitad del siglo XIX, en 1872, y específicamente dedicada a la propagación de la devoción a San José, y que dio unos frutos en Cataluña y en México extraordinarios. En esta misma línea podemos hablar de un santo que fue canonizado en España por San Juan Pablo II, que es San Enrique de Osó. Nació en 1840 y falleció en 1896, ¿no? Fundó una institución que con su nombre lo dice todo, la institución teresiana, las teresianas, la Compañía de Santa Teresa. Igual que la Compañía de Jesús la funda San Ignacio de Loyola, son los jesuitas, pues la Compañía de Santa Teresa la funda San Enrique de Osó, en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX.
Las teresianas, en el ámbito de la enseñanza, juegan un papel muy importante, y desde luego en Cataluña doy fe, en Barcelona y en Cataluña están muy implantadas. Colegios de las teresianas, en Barcelona es algo que forma parte del lenguaje común, sí. Las teresianas. Las teresianas las funda San Enrique de Osó, y es evidente que en tanto que teresianas, Santa Teresa, pues son josefinas. Claro. Eso es así. Difundió enormemente el conocido como devocionario josefino, San Enrique de Osó, a través de las teresianas, el devocionario josefino, y en el que se señalaban además 7 especiales privilegios que San José tenía de manera singular, ¿no? No me quiero extender, pero para culminar este capítulo, momentáneamente referido a Cataluña y la extensión de la devoción popular, y quiénes y qué familias religiosas por ellos fundadas contribuyeron más a esa devoción, a la expansión de ese culto, popularmente a San José, pues hay que destacar también a un famoso obispo, Torras y Bages. Hombre. Torras y Bages. Importantísimo. De una espiritualidad muy josefina, y que además con no solo su potestas, sino su autoritas espiritual, contribuyó mucho a esa devoción. Él defendió y escribió de manera ejemplar sobre San José, definiéndolo como el modelo de la vida oculta. Modelo de la vida oculta. Bien, me parece remarcable también a estos efectos un documento magisterial de los obispos de las diócesis catalanas, siglo XIX, y en especial el obispo de Barcelona, don Enrique Reig y Casanova. Monseñor Enrique Reig y Casanova escribió a su vez una carta pastoral en la que desarrolla de manera magnífica la tradición josefina existente no solo en su diócesis de Barcelona, sino en el conjunto de Cataluña. Y además es muy interesante históricamente porque, conociendo el templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona, pues él acredita documentalmente en su estudio el origen josefino del templo de la Sagrada Familia de Barcelona, que sabemos que es una maravilla, no formalmente maravilla del universo, pero que lo origen josefino del templo de la Sagrada Familia. Sí, la devoción josefina está en la génesis, en la teología del proceso de la devoción a la Sagrada Familia, y en particular, como consecuencia de la devoción a la Sagrada Familia, la voluntad manifiesta de erigir un templo en honor a la Sagrada Familia. Quiero decir, en relación con el templo de la Sagrada Familia, porque me toca a mí muy de cerca, efectivamente, incluso si se me permite geográficamente, porque resido en Barcelona, ¿no? El templo de la Sagrada Familia fue visitado por Juan Pablo II en el marco de su visita a España de noviembre del año 82, el 7 de noviembre, domingo. Quiero recordar que llegó a España el 31 de octubre y estuvo hasta el 9 de noviembre. O sea que fue una gira por España, potente. Por supuesto. Estuvo en Ávila, celebró una misa en Ávila con centenares de miles de espectadores extramuros, la muralla de Ávila. Estaba yo en la cuesta aquella. Yo no estaba, pero he visto imágenes y lo conozco. Estuve. Todavía yo era un hijo pródigo, ¿no? Entonces, y la reunión que tuvo con religiosas en el monasterio de la Encarnación de Ávila, ¿no? Donde recuerdo, porque me lo contaron a mí personalmente, la cara de sorpresa de Juan Pablo II, cuando la priora de la Encarnación, en representación de todas las religiosas, que había muchísimas de toda España, empezó a hablar en polaco. Entonces Juan Pablo II se la quedó mirando y me hizo mucha gracia, ¿no? Pero vamos, conociendo la devoción a Santa Teresa y a Juan de la Cruz por parte de Juan Pablo II, que en esa visita él estuviera deseando ir a la patria chica de Santa Teresa, es normal, ¿no? Además, su tesis doctoral. Exactamente. Bueno, pues el 7 de noviembre del año 82, en el marco de esa visita, como digo, apostólica de Juan Pablo II, visitó la Sagrada Familia, ¿no? Las obras de la Sagrada Familia, ¿no? Y el mismo día, 7 de noviembre del año 2010, Benedicto XVI consagró el templo de la Basílica de la Sagrada Familia. El 7 de noviembre de 2010, en el marco de la visita apostólica que hizo a España con ocasión del año jubilar jacobeo. El 6 estuvo en Santiago, la noche del 7 pernoctó en Barcelona y a continuación esa mañana
ahí estábamos unos cuantos, ¿no? Me permite. Dedicó la Basílica a la Sagrada Familia. Bueno, pues él desarrolla de manera ejemplar, el obispo Enrique Rechi Casanova, cómo es la devoción josefina a San José, la que genera la construcción, la iniciativa de construcción del templo Bien. de la Sagrada Familia. Milagros de San José. Bueno, este es un tema. Bueno, Hombre, estamos en el salseo habíamos hablado de devocional. Santa Teresa y cómo ella cuenta que cada una de las fundaciones pues eso, lleva el sello, la marca de San José, que no había ninguna gracia que le hubiera pedido, que San José se la hubiera negado, etcétera, etcétera. Bueno, y leyendo la obra, y singularmente, no solo, pero la obra de la vida de Santa Teresa contada por ella misma, las misericordias de Dios, ¿no? Pues ahí describe gracias de todo tipo que ha recibido para gloria de Dios, como es obvio, ¿no? Pero hay algunos milagros que son especialmente llamativos, ¿no? A mí, uno de los que conozco de San José, más me cautiva es el conocido como la escalera de San José. ¿La qué? La escalera de San José. Pues usted dirá por qué. Porque es un milagro que además es un reto para la ciencia y para la física. Sí, estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, en la ciudad de Santa Fe, del estado de Nuevo México, de los Estados Unidos. Allí han ido a primeros de siglo XIX, 1821, quiero recordar, las religiosas de Loreto, fundan allí un colegio dedicado a la enseñanza de niñas. Evoluciona muy bien, de tal manera que 50 años después el obispo de la arquidiócesis, el arzobispo de la diócesis de Santa Fe, Nuevo México, les pide que construyan junto al colegio una capilla, porque ya el culto pues se ha desarrollado mucho, ¿no? Y sucede una cosa estamos hablando de 1871-72, repito, ciudad de Santa Fe, estado de Nuevo México, Estados Unidos, ¿no? Y sucede un hecho muy curioso, y es que esa capilla, pues la hace un arquitecto, la proyectó una capilla sencilla, pero muy hermosa en su sencillez, ¿no? Y en su simplicidad, ¿no? No tenía más pretensiones. Bueno, el caso es que la está construyendo el arquitecto, tiene un coro y muere el arquitecto. Y se encuentran con que no hay escalera que permita el acceso al piso, al coro. La solución más... Y claro, como el arquitecto había fallecido, pues no sabían qué tenía pensado el arquitecto, que algo tendría pensado, pero no constaba. Y en los planos no aparecía. El caso es que, claro, la solución más elemental que parecía era hacer una escalera, pero dada la dimensión de la capilla se comía la mitad de la superficie de la capilla, con lo cual no era una solución adecuada. Bueno, por hacerlo corto, ¿no? Es decir, se pidió opinión a diversos especialistas, desde arquitectos hasta otros profesionales con conocimiento en la materia, para ver qué les sugerían, qué podían hacer para salvar esa situación. Sí. Que incluso se barajó la posibilidad de que fuera demolido ese piso, el coro y tal. Me dijeron, hombre, claro. No, tal, ¿eh? Pero curiosamente, no encontrando solución, esto está rigurosísimamente documentado todo, además es muy conocido, la escalera de San José, ¿no? Pues la superiora de la comunidad religiosa pues sugirió que rezaran una novena a San José. Bueno, pues curiosamente, el día que terminó la novena, apareció por allí un señor, dice que montado en un burrito, que se ofreció a construirles la escalera. ¿Sí? Y lo que le pidió a la superiora era que, por favor, le dejaran trabajar tranquilo, que lo único que les pedía era que le dejaran trabajar tranquilo, y, en fin, y que no, vamos, dicho con buenas palabras, que no molestaran de otra manera, ¿no? Y que no hubiera, en fin, que le dejaran la capilla para él, y que él se comprometía a, en unas semanas, finalizar el trabajo, y que creía que a su satisfacción. Bueno, la superiora, la verdad es que le debió ver tan convencido. ¿Y le dejó hacer? Y le dejó hacer. Bueno, al cabo de unas pocas semanas, accedió a la capilla y vio que tenía una escalera maravillosa, helicoidal, con 2 giros de 360 grados, que permitía, claro, de manera vertical, acceder de la planta arriba al coro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y además ya solo a simple vista se veía que estaba elaborada con una
perfección, una ¿no? perfección que cautivaba, ¿no? Y con cuestiones llamativas, como que normalmente las escaleras helicoidales tienen un eje central. Claro. Pues no tenía eje central. Es la columna. De la columna, no tenía eje central. Y repito, dos vueltas de 360 grados y tal, y todo, pero todo con una perfección que llamaba la atención. Bueno, pues visto lo visto, y que el hombre había desaparecido, pues y lo que era aquella obra que llamaba la atención, porque se veía que era una auténtica obra de arte, por decirlo resumidamente, porque además era una obra de arte que violentaba las leyes de la física y de la ciencia en general, pues hicieron todo lo posible para averiguar quién era aquel señor. No hubo manera de que nadie pudiera dar la más mínima referencia de quién era aquel personaje. Parece que se hicieron incluso edictos para ver si por otras localidades limítrofes con Santa Fe y demás, o el Estado, nada, no hubo manera. Bueno, la cosa fue superándose, porque al final el interés mostrado ante esa obra maravillosa que entraba por los ojos, pues hizo que cayeron en la cuenta de que el material, las maderas, no existían no ya en el Estado de Nuevo México, sino en Estados Unidos, y que finalmente esa madera era originaria de Tierra Santa. Pero siguió el tema más allá. No tenía clavos, tenía unas molduras y unas incrustaciones que eran todas elaboradas con la madera, ¿no? Es decir, bueno, y como digo, sin aparente soporte que pudiera garantizar y explicar su estabilidad. Bueno, por decirlo pronto, pues es evidente que, claro, a partir de ese momento, esa escalera se la adjudicaron. Se hizo famoso y se la adjudicaron a San José, porque es que habían rezado una novena a San José y ese personaje aparece el último día de la novena y desaparece, dejando esa maravilla de escalera allí. Hemos hablado esa escalera, en 1970, ahora 100 años después, en 1970, bueno, son los tiempos que se vivían y vivimos, ¿no? La capilla fue desacralizada y ahora es un museo. Y un museo que se financia, porque claro, esa escalera no es cualquier cosa, ¿no? Y es un museo, esa capilla, y se financia con los ingresos que perciben con ocasión de la cantidad de matrimonios que piden celebrar su boda en ese lugar, que es una capilla desacralizada. Hemos hablado de milagros. Pero hay más milagros. Milagros, hay más milagros. Lo que no hay, las fundaciones pero lo que no hay son más de 3 minutos. Bueno, pues es que hay tantos que ya, claro, al final... Tiene usted que seleccionar, no hay más remedio. Bueno, pues solo mencionar de los innumerables y gracias personales y tal, pero uno conocido cuando Santa Teresa iba en la segunda mitad del siglo XVII en su ruta por las fundaciones, lo narra ella en su obra Las Fundaciones, ¿no? Cuando va a fundar en Beas de Segura, y el episodio que sucede... ¿Eso está por Jaén? Exacto, sí. Y entonces que van perdidos y con riesgo de precipitarse por unos lugares inhóspitos y demás, y como aparece allí un señor que les empieza a dar indicaciones y que, bueno, al final pues les salva, y cuando van a intentar pues agradecerle la ayuda prestada y demás, pues que no aparece, ¿no? Y que cuando vuelven a la Santa Madre Santa Teresa, que iba en el carro y tal y cual, Santa Teresa con lágrimas en los ojos le dice: era nuestro padre San José. Pues está documentado por la propia Santa Teresa en el libro de las fundaciones. Sí. Hay muchas. Una de las apariciones personales de San José más importantes es del siglo XVII en la Provenza francesa, donde a un pastor, un lugareño que se había perdido, y no sé qué, en fin, unas vicisitudes que había pasado, que el pobre hombre estaba perdido y que estaba sediento y para morir de sed, así lo narran, pues le apareció también un señor que le dijo que moviera una roca que él le indicó y que allí encontraría agua. El hombre pues, intentó en un principio mover, bueno, primero su escepticismo de que él conocía aquellas zonas y demás y tal, y de ahí no hay una fuente ni hay nada, ¿no? Pero bueno, que finalmente, perdido por perdido, mueve la roca y aparece una fuente
que sigue existiendo. Cuando fue al pueblo ya orientado por el personaje, que obviamente era San José, pues dijeron, no se lo creían. Y lo cierto es que tuvieron que ser 8 hombres los que movieron la roca. Allí se fundó un monasterio benedictino que cuando Francia abandonó Argelia, unas monjas benedictinas que estaban en Argelia, al venir, están allí, en la Provenza francesa. Es una de las apariciones de San José personales más conocidas y reconocidas, ¿no? Hombre, y luego, apariciones de otras características. Fátima. La última aparición de Fátima, de la Virgen, el 13 de octubre de 1917, después del milagro de la danza del sol y demás, hay una teofanía en la que aparece la Virgen, primero aparece como Virgen Dolorosa, aparecerá como Carmelita, y aparece San José con el niño Jesús en brazos, y los dos, San José y el niño, bendiciendo al mundo, que tiene una profundidad teológica muy importante. Otra aparición de San José es Nuestra Señora de Knock, en Irlanda, 1821. Ahí se aparece a 15 personas de diferentes condiciones, etcétera y tal, y se aparece también San José. Bueno, no hay tiempo, vamos a dejarlo ahí, pero hay apariciones, por tanto, hay apariciones. San José, con el niño Jesús bendiciendo al mundo. ¿Qué más quiere? 13 de octubre de 1917, cerrando la secuencia de las apariciones que comenzaron el 13 de mayo. Bueno, cerrando en Fátima, porque luego la confirmación de las promesas hechas en la Cova de Iría el 13 de julio del 17 a los pastoriños las hace en España, cuando Sor Lucia está de religiosa Dorotea, primero postulante y luego profesa, en Pontevedra y en Tui, en 1925 y 1929. Lo digo entonando el mea culpa de que los españoles no reconocemos adecuadamente unos lugares bendecidos por la Virgen de una manera de la trascendencia de lo que estamos comentando, porque en Pontevedra establecerá la devoción de la comunión reparadora a los 5 primeros sábados de mes, y el 13 de junio del 29, en Tui, Vigo, dirá que ha llegado la hora para el cielo de que el Papa consagre Rusia a su Inmaculado Corazón en comunión con todos los obispos del mundo para evitar lo que sería la Segunda Guerra Mundial 10 años después, 1929, y la expansión de los errores de Rusia, que una vez que Rusia se había convertido en la Unión Soviética eran el comunismo. Bueno, pues hablando de guerra mundial, me trae al recuerdo el pontificado de Benedicto XV, y eso significa que vamos a seguir por ahí en el próximo programa. Al Magisterio Pontificio. Al Magisterio Pontificio, porque ahora no me queda tiempo nada más que para darle las gracias. Muchísimas gracias. A usted, Jorge. Muchísimas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros, por difundir estos programas, estos y todos los de esta televisión, que hacen mucho bien a la gente. Y decirles que nosotros a cambio nos vamos a poner a trabajar. Claro que sí, faltaría más. ¿Para qué? Para que en los próximos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.